Bueno, está en contacto con nosotros, Nico, confirmame si el Zoom está bien. El doctor Iván Bondar, que es de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, investigador del CONICET, es el primer graduado en la Argentina en la especialización de peritajes antropológicos, cursado en la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina. Bueno, está en contacto con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Cristina es mi nombre. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy Bien, bien, tranquilo. bien. Gracias por el espacio, ¿sí? Bueno, cuéntenos primero, a ver, ¿a qué se dedica un perito antropológico? Bien, esa es una especialidad muy reciente. Es una carrera que se creó hace poco en la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina, que si bien obviamente la antropología siempre ha estado en vínculo directo con los procesos de pericia, pero no existía la formación profesional académica, es la titulación oficial. ¿No? Porque muchas veces los antropólogos somos convocados para realizar la lectura del contexto sociocultural en el cual sucede algún acontecimiento que la justicia amerita la intervención de un antropólogo cara a la construcción del contexto de la ofensa, para todo lo que tiene que ver con la problemática envolvente en torno a la significación de algunas prácticas, saberes, creencias, actitudes, trayectorias de vida, es decir, todo lo que tiene que ver Claro. con poder reconstruir en este caso por qué la gente hace lo que hace, dice lo que hace, o en alguna instancia también, en términos generales, todo lo que tiene que ver con el contexto que puede ayudar a situar una práctica en determinado contexto. Ujú. Sobre eso, luego emitir, obviamente, atendiendo a las normativas, al derecho y demás, los juicios acerca de lo acontecido, ¿no? Pero es una carrera nueva, que, como repito, como formación profesional es nueva, y bueno, tengo la suerte de ser el primer egresado de la Argentina, y bueno, ahora ya hay otros seguramente en proceso de graduación, pero en Corrientes soy el único. Bueno, hay colegas también del Chaco, pero que no son de la formación de la antropología. ¿Sí? Iván, no sé, bueno, no sé si dicen César o Iván, pero Iván. Iván, Uh-huh. bien. ¿Sabe si han sido convocados antropólogos en el caso Loan, teniendo en cuenta que, a ver, hay prácticas que a nosotros nos pueden parecer muy naturales, pero quizás para investigadores necesitan su contexto? Por ejemplo, empezando por el almuerzo en el Día del Santo, que muchos asociaban esto como una cuestión ritual, no sé, ofrendas, y nosotros quizás estamos más habituados y es frecuente que las familias tengan un altar en su casa y el Día del Santo, bueno, hagan una festividad, un festejo, un almuerzo, incluso hasta un baile. Se han hecho varias intervenciones y aclaraciones. De mi parte, yo he participado en varias consultas, en Radio Nacional, en Radio Continental, en Radio Colonia, en Perfil, en Modo Fontevecchia, en varias instancias de consulta. Se han hecho, algunos abogados han hecho consultas también a otros antropólogos. Aclaro que cuando hablan el antropólogo que reside en Corrientes que se ha consultado, no Ujú. soy yo, justamente en ese caso puntual que se ha mencionado. Yo sí he recibido consultas particulares, especialmente en eso que tú has mencionado acerca de la festividad del santo, ¿no? En ese caso yo había realizado una aclaración muy pertinente, ya que principalmente en el discurso periodístico se ha construido un estigma muy grande en torno a las prácticas de estados pasionales de fe o de religiosidad de Doña Catalina, vinculada justamente al componente del sincretismo, ¿no? Y en la mayoría de los medios nacionales se ha dicho que Doña Catalina practicaba el sincretismo. Ujú. Y una de las primeras intervenciones claras que debe quedar allí es que el sincretismo es un término técnico, o sea, sincretismo es un concepto que la antropología usa para explicar cómo en realidad hay sistemas de creencias que son el resultante de la combinación, del diálogo, de la yuxtaposición de diferentes sistemas de creencias y formas ideológicas que dan origen a uno nuevo.
pero no existe una religión denominada sincretismo, ¿se entiende? Ujú. Entonces, en este sentido, yo puedo decir que el católico, el cristiano, también practica el sincretismo, ¿no? Porque el cristianismo es el producto de los procesos de mestización entre los componentes helenísticos romanos, que después va a retomar la patrística, donde también aparece el judaísmo, donde después aparecen los componentes de las comunidades originarias, los cultos heliolátricos. Es decir, el cristianismo no es una religión que ha permanecido estática y pura en los 2000 años de historia. Entonces, al decir que alguien practica el sincretismo, en primera instancia, o es un juicio valorativo o es una tautología. Es que, por lo que yo leí, Iván, cuando se utilizó justamente esa caracterización de decir la abuela Catalina practica el sincretismo, se lo utilizaba como algo similar a Magia alguna negra, cuestión de sectaria, alguna, claro, no te digo brujería, pero algo así, viste, vinculado, porque todo esto se asocia a, una de las ideas que ahora parecería estar con menos fuerza es si Logan fue en algún punto algún tipo de ofrenda en el marco de algún ritual. Ok, exactamente, se usaba en esa línea, sí. Pero también con una carga peyorativa muy similar. Claro, era como que la abuela Catalina era por tener ese altar que mezclaba quizás algunos santos, algunas imágenes paganas, era un poco más y una bruja. Sí, bien, ahí yo tampoco coincido con el concepto de lo pagano, porque Ajá. pagano le viene de su etimología es paganus. Ajá. Y paganus se comenzó a usar como código en el siglo V aproximadamente, cuando en realidad se aludía a todo aquello que era del campesinado, o que no tenía, o del pago, o que no tenía que ver con el dios cristiano o el dios judío. Entonces, todo lo que no se ajustaba a los componentes del judaísmo o el cristianismo era pagano. En ese sentido, también esto tiene que ver con algo sumamente complejo. Es decir, a mi entender, como antropólogo, lo que yo siempre he sugerido que el concepto pagano carga como un signo valorativo muy, muy, muy peyorativo. O sea, yo sé a lo que se refiere cuando dicen pagano, pero en realidad, en todo caso, hablemos de un santoral no reconocido, o hablemos de la diferenciación entre santificación y canonización, que eso sí nos permite hablar de la mixtura que hay en los altares, que es totalmente frecuente. Es decir, el mundo hagiográfico de la provincia de Corrientes y del litoral es un mundo totalmente diverso. Claro. Absolutamente diverso. Y en este caso en particular, el caso Logan, que imagino lo está siguiendo y que tiene tantas referencias a lo que es su área de estudio, ¿le llama la atención algo? En lo que refiere al componente que puedo analizar, sobre lo que se me ha consultado, sobre lo que he visto, en el campo de lo ritual, no. O sea, no hay ahí una connotación donde pueda tener fuerza la hipótesis de lo religioso. Estamos hablando de un almuerzo en torno a una advocación, San Antonio, ¿sí? Donde la abuela da lo mejor que tiene, quizás lo único, como también se puede hacer una celebración en torno a Santa Muerte, en torno a Uchujil, en torno a la Virgen de Itatí, ahora próximo en su mes, donde también se han dicho muchísimas cuestiones equivocadas en torno a Santa Muerte. El día de ayer, por ejemplo, también se han emitido juicios valorativos muy complejos, que han llevado nuevamente Santa Muerte a lo prostíbulario o a lo carcelario, y sin embargo no es así. Es decir, Santa Muerte en primera instancia posee múltiples denominaciones, ¿no? El Santa Muerte, el Santo de la Buena Muerte, San Justo, ¿no? El Santo de lo Justo, el Santo que todo lo puede, pero siempre hay esta tendencia amarillista de agarrarse a algo de la denominación sobre la muerte para que esto tenga un juicio negativo. En las últimas horas, Iván trascendió que incluso fue citado a declarar como testigo un vidente, y explicaban el motivo por el cual fue propuesto como testigo, y explicaban que en realidad lo que buscó el abogado que propuso como testigo al vidente es mostrar que sus defendidos estaban tan preocupados por en esas primeras horas para que Logan aparezca, que consultaron como a dos personas que tendrían, digamos, esta
sé, esta posibilidad de adivinar dónde estaba, y otra a generar rezos para, bueno, para que lo encuentren. Es decir, en el marco de la defensa lo que buscó hacer es decir, ¿cómo van a ser sospechosos mis defendidos? Y hasta consultaron un vidente. Pero hay mucha creencia también en esto, ¿no? De encontrar a alguien que pueda tener algún poder sobrenatural y que nos permita saber qué pasó con el nene, ¿no? Y eso se ha trascendido. Esa consulta ha sido efectiva, fue así. Ahora, lo que también quiero aclarar es lo siguiente. Yo soy uno de los pocos también especialistas en una fracción de mi formación que usualmente no la leen cuando me presentan porque no sé si tienen miedo o les ocasiona estupor, ¿no? Brujería, hechicería, magia y demonología y espiritismo. Ay, no, yo no lo leí porque no está en las líneas de Twitter, de bien, X. Perfecto, sí. Entonces, en la presentación tenés que empezar por ahí. Yo lo primero te voy a preguntar es cómo que sos especialista en brujería. Exactamente, sí, y demonología y espiritismo, ¿no? Que si bien la demonología es una rama de la teología, en el desarrollo de la antropología también nosotros estudiamos cómo las personas, las sociedades y el tiempo clasifica a los demonios, ¿no? En cuáles cree, qué lugar ocupan en la vida cotidiana, cómo se vincula con ellos y demás. He hecho varias intervenciones en varios lugares donde también considero que estas cuestiones de la brujería, la no brujería, si es bruja, no es bruja, si es magia negra o no lo es, esas son todas connotaciones que devienen de la emisión del juicio valorativo. Para el practicante de los estados pasionales de fe, no existe algo que sea brujería o no sea brujería, o sea magia negra o sea magia blanca. Es decir, todo aquello que es considerado como magia negra es porque no se ajusta a los cánones de lo deseable y está por fuera de los márgenes de lo que se supone debe de considerarse como válido o inválido. ¿Se entiende? Es decir, no son cuestiones que la antropología tiene muy, muy presente, es decir, cómo el sujeto practicante construye sus vínculos con lo sagrado. Doctor, disculpe en este punto. Una comunidad moral. Sí, disculpe, en este punto lo que está diciendo. ¿Se usan chicos para magia negra o para brujería o algo que tenga una connotación maligna? La historia vinculada a... En Corrientes tenemos Ramoncito, digamos, pero nada tan grave como Ramoncito después, pero ¿se usan chicos para esto? La historia vinculada al sacrificio humano atraviesa todos los sistemas de creencia. Ustedes no se olviden que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. ¿Sí? Eso lo sabemos todos los que hemos estudiado el cristianismo. ¿Sí? ¿Qué pasa con Caín y Abel? O sea, uno ofrenda frutas de su cosecha y otro hace una ofrenda de sangre. Y la más aceptada es la ofrenda de sangre. En el hinduismo, en el islam, en el judaísmo. Es decir, el sacrificio está presente. Es un contexto que de alguna forma después ha sido obviamente modificado. Cuando el cristianismo modifica el sacrificio, ¿no? ¿Cuál es el último sacrificio? ¿No? Es el Hijo de Dios hecho hombre que muere en la cruz. Después de eso el sacrificio comienza a ser del orden de lo espiritual, pero en el Antiguo Testamento el sacrificio humano está presente, está latente, está ahí. Bueno, durante gran parte del caso Logan se hablaba de la posibilidad de que el chico haya sido utilizado para algún tipo de sacrificio humano. ¿Están dadas las...? Creo que esa hipótesis sea viable, pero el sacrificio humano no tenemos que negarlo, eso está presente en muchos sistemas de creencias. Doctor, en el marco de estas creencias nosotros vivimos en una triple frontera, en donde mucho se habla de esto. Sí, absolutamente. Absolutamente. Yo no niego la existencia de esas prácticas, eso es así, no tendría por qué negarlo, pero no lo asociaría a este caso en particular. Claro, en este caso no ve. Doctor, muchas gracias, muy amable ha sido. Bueno, gracias a ustedes y veo que Interexistencia está dando vueltas por ahí. Así que, muchas gracias. No, gracias a ustedes.
Bueno, el doctor Iván Bondar, entonces especialista en peritajes antropológicos, demonólogo, y especialista también dijo en brujería. Y hechicería. Bueno, una forma. Brujería, hechicería, demonología. Ahí está. Antropología de la muerte, religión. Mirá, la verdad que una formación curiosa, ¿no? Sí, además el primero del Nordeste, ¿no? Primero del Nordeste. Bueno, lo que dijo, a ver, que él no ve en el caso Loan, por lo que él pudo ver, ningún elemento que le haga pensar que esto puede tener algún trasfondo ritual. Él en este caso no lo ve. Explicó, bueno, de todas maneras que son prácticas que en algún punto están arraigadas en creencias ancestrales, etcétera, etcétera, pero que en este caso en particular él no ve, y algo que desde afuera es mirado con muchísima rareza, que es el almuerzo en honor al santo y el altar ese que tiene la abuela, que lo han sacado, lo han puesto, lo han expuesto como si fuese prácticamente un altar para hacer sacrificios. Digo, no hay nada allí distinto a lo que no sean las creencias, que están mixturadas en muchos casos de mucha gente. Creo, Cristina, que en esto pecan de desconocimiento los medios que vinieron desde afuera de la provincia a hablar de cuestiones que indudablemente están en nuestra tradición, y todos sabemos que existen la novena en torno a un santo, y de que en una casa en particular hay una representación de este santo, y de que todos los vecinos van hasta allí, y de que hay este beneficio o esta ofrenda de la dueña de casa haciendo un almuerzo para mucha gente. Esto pasa con San Antonio, con San Jorge, con San Roque, con San Roque, con todos los... Y el Gauchito Gil. Con Cruz Gil también, por supuesto, ¿no? Y bueno, estas son cuestiones que indudablemente desconocen, al punto tal, en el marco del desconocimiento, yo escuché cómo un nene de 5 años va a estar solo. Los que vivimos encerrados somos los que vivimos en las grandes ciudades. En el interior, por suerte, todavía esa inocencia existe de poder estar en la esquina jugando muchas horas, y acá es que tenemos miedo y tenemos a nuestros hijos encerrados. Pero hasta hace poco atrás, en nuestros barrios, en las placitas, estaban nuestros hijos hasta muy tarde, teníamos que ir a buscarlos para que vuelvan. Entonces creo que eso es lo que hace de que por ahí hablen muchas veces desde la realidad de ellos. Para el que vive en Capital Federal, ¿cómo un nene va a estar a las 6 de la tarde? Hemos jugado la pelota hasta las 12 de la noche y no iban a buscar. O sea, esas son las cosas que ellos marcan desde el gran grado de desconocimiento y trasladando su realidad por sobre la del interior. Escuché este fin de semana, sobre todo, ¿cómo un nene va a estar solo a las 5 de la tarde? Bueno, salgan un rato a recorrer los pueblos. Es 9 de julio. Salgan un poco a recorrer el almuerzo, el papá tomando unos mates, se fueron hasta la Naranjal. En los pueblos todavía. Eso es natural en los pueblos del interior. En los pueblos del interior es lo más natural que hay. Muy natural. 8:27 de la mañana. Bueno, el abogado Pierri habló con nosotros ayer. Hoy se va a hacer cargo formalmente de la defensa de Maciel. Maciel, el ex comisario que está detenido en el penal de Güemes en Salta. Lo escuchamos. Por lo que históricamente conozco de este hecho, este chico estuvo compartiendo una reunión, un evento familiar en Lirio. Salieron de la casa supuestamente en búsqueda de naranjos, un naranjo que no da frutos, y a los pocos metros y al poco tiempo de esa reunión, increíble e inexplicablemente, con la presencia de varios, el niño desaparece. Entonces, si alguien lo sustrajo, tiene que ser alguien que el niño conocía. No es tan fácil apropiarse de un chico de 5 años si no es conocido. Entonces a mí me parece que ahí hay un actor que es individual, yo llamo solitario. Y a partir de allí, bueno, estamos en esta terrible situación de 24 días sin saber qué ha sido de la vida de Loan. Tristemente, qué ha sido de la vida de Loan. Además, esa persona que lo apropió, lo sustrajo, se apropió del niño, evidentemente, tarde o temprano vamos a ver que existió alguna suerte de cadena o de labor de encubrimiento. Por lo que históricamente conozco de este hecho, este chico estuvo compartiendo una reunión, un evento familiar en Lirio. Salieron de la casa supuestamente en búsqueda de naranjos, un naranjo que no da frutos, y a los pocos metros y al poco tiempo de esa reunión... Bueno, ahí está repitiendo, esa es una de las partes que dijo Pierri cuando dice lo del hecho individual y una cadena de encubrimientos. A ver, hay otra parte. De momento, si nadie sabía que Loan iba a esa reunión, ni siquiera hay un teléfono para comunicar la presencia de él en el lugar,
Entonces me parece que hablar de una planificación anterior, o sea, de una banda, me parece que no estamos frente a una estructura de una banda estabilizada, que tiene cierta estabilidad en el tiempo. Hoy escuché decir a un periodista, no, porque lo que pasa es que el tráfico, la vida de un bebé vale $3 millones. O sea, escucho decir tantas barbaridades que realmente son graves. Mira, acá hay secreto de actuaciones. Yo trato de ser respetuoso, primero por el dolor de la familia, segundo por la terrible desaparición que sufre Loan. Mi cliente tiene que responder por lo que hizo. De momento cero, a mi cliente lo llama una persona, un lugareño, al celular, y le dice que él tiene información sobre la situación de Loan. Para ser sincero, utiliza otras palabras, pero como lo va a declarar Maciel, quiero que las palabras exactas las diga Maciel. Esa llamada está registrada en el teléfono de mi asistido. Maciel lo convoca por instrucción del fiscal Castillo y a partir de ahí se dan una serie de acontecimientos. Aparece la señora dueña que ha confesado que la zapatilla la plantó ella. Es muy grave. Bueno, ahí estaba el abogado Pierri diciendo por qué él descree que que sea un caso de trata, por qué cree que es un hecho individual, y de este dato, ¿no? De una persona que al poco tiempo de haberse perdido, haber desaparecido Loan, llama al comisario Maciel y le dice que tiene información. Y que Maciel aporta eso a la causa, el fiscal Castillo investigando, y que lo llegan a llamar a este hombre, da la sensación que es un lugareño, lo llegan a llamar y que lo que él dijo fue tan importante que cambió el curso de la investigación. Yo no sé, a ver, de momentos en los cuales la investigación cambió su curso, yo puedo ubicar cuando detectaron los perros olor en la camioneta de Pérez y Callava, cuando Laudeline hizo la denuncia por el tema del accidente y todo lo que se derivó después, pero en el medio no hubo tantos hitos que haya cambiado. El cambio se dio cuando de buscar con más de 600 personas en el monte, sí, empezamos a hablar de que se apropiaron del chico. Ahí claro, se produce el cambio. Sobre todo cuando estamos hablando de la etapa provincial, que estaba Castillo a cargo. ¿Será el que dio el dato que busquen en las camionetas y en los vehículos? No sé, es todo especulación en función de este dato que dio Pierri. Ayer también tuvimos la posibilidad de hablar con expertos en estas cuestiones y que nos marcaban por allí lo que desconocíamos. Y, a ver, acá en esta circunstancia, hasta inclusive hay dos datos que podrían jugar en favor de Pérez Callava, cuando dicen sí, te pueden plantar el olor, porque fue lo primero que se encontró, y ahora bueno, avanzamos con que no solo se encontró olor, sino que días después se encontró sangre y se encontró cabellos. 8:30. Nos vamos a la pausa, confía.